es el dueño de la verdad revelada. Aquí nadie es el propietario de la certeza absoluta, y mucho menos en temas sociales tan complejos, frente a los cuales la posición que cada quien tiene obedece a múltiples razones, históricas, políticas, culturales, de índole geográfico, de naturaleza profesional, en fin. Así que estoy muy contento de estar con ustedes esta noche porque es un espacio estupendo para hacer un ejercicio constructivo. Los amigos del sí, los amigos del no, queremos la paz. Los amigos del sí, los amigos del no queremos que desaparezcan las FARC, queremos que le entreguen las armas a la Organización de Naciones Unidas, queremos que cesen los secuestros y las masacres, pero tenemos algunas diferencias en relación con algunos puntos del acuerdo. A los amigos del no nos parece un buen mensaje para Colombia ni sostenible internacionalmente que los principales culpables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de privación de la libertad. No nos parece un buen mensaje que esos culpables de esos delitos puedan ser elegidos inmediatamente. No nos parece un buen mensaje que el culpable de narcotráfico integrante de las FARC no pague ni un día de cárcel, pueda ser elegido inmediatamente y no pueda ser extraditado. Nos inquieta muchísimo el fenómeno de incorporación plena de los acuerdos a la Constitución Nacional por los desajustes institucionales que eso puede crear. En tal virtud, ¿qué creemos? Creemos que es posible tratar de buscar un acuerdo mejor. Yo tengo gran respeto y mucha consideración por el doctor Humberto de la Calle. Él ha señalado que lo que se consiguió es el mejor acuerdo posible. Yo sigo creyendo que es posible un acuerdo mejor. Sé que en relación con esta afirmación que hago hay una gran controversia. Hay descalificaciones hechas de buena manera y descalificaciones hechas de mala manera, pero les voy a compartir la razón por la cual yo creo que puede darse esa batalla, que sin duda sería muchísimo mejor para Colombia en términos de sostenibilidad de los acuerdos y en términos en consecuencia de la posibilidad de avanzar en la ruta de construir una paz verdadera y estable. ¿Por qué creo yo que es posible un acuerdo mejor? En primer lugar, quiero recordar que el gobierno y las FARC, frente a la diferencia que tuvieron en materia del mecanismo de refrendación, finalmente aceptaron, para salvar esa diferencia, lo que la Corte Constitucional dijera, y con las características que ese alto tribunal señalara. Esto que les estoy diciendo es prácticamente entre comillas, y es importante que lo tengan muy presente porque está en el meollo del argumento en favor de la posibilidad de buscar un acuerdo mejor. Pues bien, la Corte Constitucional, cuya decisión habían dicho el gobierno y las FARC que aceptarían, habló. ¿Y qué dijo? Declaró exequible todo el proceso que condujo a la aprobación de ley estatutaria relacionada con el plebiscito, señaló que el resultado del plebiscito es vinculante para el presidente en forma de mandato político, recordó además lo que son las características y la naturaleza de los mecanismos de participación, y fue más allá hasta señalar que si el sí gana, la obligación del presidente es implementar los acuerdos, y que el si no gana, ese acuerdo no se puede implementar, pero naturalmente el presidente de la República conserva las facultades para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales, es decir, en este caso concreto, con las FARC. Si previamente el gobierno y las FARC habían aceptado lo que la Corte Constitucional señalara, la conclusión es clarísima. Previamente habían aceptado entonces la posibilidad de renegociar esos acuerdos. Pero además hay que tener en cuenta que cuando el pueblo colombiano se pronuncie en dos, no estará dando una opinión, no estará haciendo una sugerencia, no estará planteando unas ideas para que se tengan en cuenta o para que se desechen. No. Ese día el pueblo colombiano, a través de ese mecanismo de participación, va a tomar decisiones directamente. En este caso concreto, ¿qué decidirá? Decidirá apoyar la política pública del presidente Santos, es decir, los acuerdos. Decidirá
rechazar esa política pública del presidente Santos, es decir, los acuerdos, o decidirá modificar esa política pública del presidente Santos, es decir, los acuerdos. Frente a ese escenario que tiene que ver con un acuerdo previo entre el gobierno y las FARC y la decisión de la Corte Constitucional, estamos, según mi opinión, frente a la posibilidad de buscar un acuerdo mejor. ¿Que es difícil? Claro. ¿Que es imposible? No. ¿Que tiene fundamento en la voluntad política de los interlocutores en La Habana? Sí. ¿Que tiene fundamento en las decisiones jurídicas de la Corte Constitucional? También. Viene entonces ahí la pregunta: ¿qué sería más conveniente frente a la existencia real de esta posibilidad, por las razones que les expongo? Avanzar en la aprobación de este acuerdo, que dejaría por fuera colombianos que rechazan la posibilidad de que los culpables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de cárcel y puedan ser elegidos inmediatamente, o avanzar en ese esfuerzo político con el propósito de reorientar el acuerdo para identificar uno que incluya, que genere posibilidades de unión de la sociedad colombiana mucho más sólidas y que le dé características más claras de sostenibilidad al acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC. Concluyo esta primera intervención reiterando lo siguiente: aquí de lo que se trata es de decir el 2 de octubre si se aprueba o apoya el acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, o hay una manifestación del pueblo colombiano en el sentido de que se propicie una reorientación de esos acuerdos. ¿Y por qué lo señalo de esa manera? Porque evidentemente, y no es necesario hacer muchos estudios de opinión para señalar lo que voy a afirmar aquí con el mayor respeto, ¿dónde está la mayoría de la opinión nacional? ¿En quienes quieren la paz? ¿Quieren que desaparezcan las FARC? ¿Quiere que le dejen las armas a la ONU? ¿Quiere que no haya más secuestros y masacres? Pero no les parece bueno que los culpables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de cárcel y que puedan ser elegidos inmediatamente. Gracias.